¿Cuánto tiempo puedes ignorar ese nudo en el estómago que te dice que algo está terriblemente mal? Para una madre, la cuarentena del 2021 se volvió una pesadilla. Cuando las llamadas diarias con su hijo se cortaron en seco. Y cuando la policía finalmente derribó la puerta de su casa en Las Vegas, el olor a humo fue la primera señal de que en esa casa se ocultaba un horror que nadie, ni en sus peores pesadillas, había podido imaginar. Bienvenido al hogar de Paulette, historias reales, la sección de mi contenido en la que te cuento historias y crímenes que no te dejarán indiferente. Antes de empezar rapidito, estoy a full, tengo muchísimo trabajo, casi no hago este video porque bueno, la gran mayoría de ustedes que me siguen también me siguen por las redes sociales y sabrán que estoy ahora mismo con la colección del Día de las Madres. Y para el que no me siga por las redes sociales, yo soy artesana, mi amor, yo soy de todo un poco. Y bueno, pues ahora mismo tengo un montón de pedidos que preparar, pero quise tomarme un momento, aunque sea una hora, para poder grabar este video. Ya luego lo editaré como pueda por la madrugada, porque es el único tiempo que me queda libre. Pero nada, mi amor, aquí podemos con todo. Y si no podemos, hacemos que podamos. Como siempre te digo, si te gusta este tipo de contenido y te gusta mi manera de narrar, puedes suscribirte, dejarme un buen like, compartir, comentar y todo eso que ya tú sabes. Y si quieres saber un poquitico más sobre mí, me puedes seguir por mis redes sociales. No son muchas, solo tengo 3, te las voy a estar dejando por aquí abajo. Me ayudarías mucho siguiéndome, principalmente por Instagram, que es la única a la que todavía no he llegado a 10.000 seguidores, además de YouTube, pero bueno, eso es otra historia. Así que bueno, sin nada más, empecemos. Esta historia comienza con el matrimonio de Daniel y Elizabeth. Ellos se conocieron en la Universidad de Oregon a finales de los años 90. A Daniel le apasionaba la tecnología, pero también la música y el arte en general. Él tocaba la guitarra, le gustaba cantar, y Elizabeth era una joven con aspiraciones políticas. Y bueno, luego de un tiempo de relación se casaron y tuvieron 3 hijos, quienes eran Dana, la mayor, Jordan, el del medio, y Sierra, la más chiquita. En 2006 la familia se mudó para el estado de Nevada, completamente para Las Vegas, y en 2010 comenzó la carrera política de Elizabeth, siendo elegida para el Senado del estado. Y bueno, en este punto la dinámica familiar cambió drásticamente. Daniel fue el que pasó a quedar al cuidado de la casa y los hijos. Básicamente era el amo de casa, porque Elizabeth tenía un trabajo que le ocupaba muchísimo tiempo, tenía que estar viajando constantemente y en campañas y bueno, en fin. Ella se ausentaba muy seguido de la casa y él era quien se encargaba de todo. Básicamente es como pasan muchas relaciones, pero a la inversa. Pero en 2011, Daniel comenzó a sospechar de que Elizabeth le estaba siendo infiel con uno de sus compañeros de trabajo del Senado. Y esto pues le molestaba muchísimo porque independientemente de que sería una infidelidad hacia él, ella pasaba muy poco tiempo con sus hijos. Y entonces él sentía que algunos de estos viajes de trabajo en realidad eran para irse con su amante, y entonces sacrificaba tiempo de estar con su familia, con sus hijos, para estar con el amante. Ellos tuvieron varias discusiones sobre esto y ella siempre lo negaba rotundamente. Y un día él le revisó sus correos electrónicos y al parecer confirmó sus sospechas. Ahí tuvieron una grandísima pelea que bueno, terminó en que Daniel se propasó físicamente con ella, o sea, ya tú sabes. Y bueno, ella lo denunció, fueron a la policía, le puso una orden de alejamiento y le pidió el divorcio. Daniel fue arrestado, se declaró culpable y fue condenado a 6 meses de libertad condicional y a tener que ir a terapia de control de la ira. El proceso de divorcio se extendió por casi 10 años y fue una batalla legal constante y desgastante. Elizabeth utilizó el altercado físico que tuvo con Daniel para, como te digo, poner una orden de alejamiento contra él y tener la custodia total de los niños, presentándolo como un hombre violento, que para todos los que lo conocieron decían que él no era un hombre violento, que sí, lo que pasó con Elizabeth estuvo muy mal y no se justifica, nadie lo justifica, pero esa no era su naturaleza. Entonces, pero bueno, ella, que al parecer también lo sabía, que no era un hombre violento, igual como que se agarró de esto para tener la custodia de sus hijos, y Daniel lo único que tenía permitido era visitarlos de vez en cuando, solo cuando ella le daba permiso, porque la custodia total era de ella. Te podrás imaginar que los hijos también sufrían muchísimo porque ellos eran muy apegados a su padre. Era su papá el que les acompañaba a la escuela, el que los ayudaba a hacer la tarea, el que les cocinaba, el que les lavaba, el que los llevaba al parque. Su papá era su figura principal.
entonces que su mamá los alejara de su padre, como que fracturó la relación que ya no era muy estrecha, que digamos, entre la madre y los hijos. Elizabeth comenzó a tener otros escándalos en su trabajo que no vienen al caso. El punto es que ella dejó su puesto en el Senado y se mudó con los niños a Alaska. ¿Y quién también se mudó con los niños a Alaska? Exactamente, ¿quién estás pensando? El compañero de trabajo de Elizabeth, del que sospechaba Daniel que tenía una relación con ella, y ella todo el tiempo lo negó. Se mudó con ella, se casaron, tuvieron, ¿sabes? Iniciaron una relación y bueno, ya era más que obvio que Daniel sí tenía razón, aunque igual esto no justifica el hecho de que se haya propasado con ella, pero sí tenía razón en la infidelidad. En fin, ella se muda con los niños a Alaska, como la custodia era completamente de ella, no tuvo que pedirle permiso a Daniel, simplemente se los llevó. Esto a Daniel lo destrozó completamente porque ya no es solo que podía ver a sus hijos pocos, sino que tenía que ir muy lejos para poder verlos y tenía que tomar un avión o pasar muchas horas manejando. Durante este periodo de tiempo, la relación de Daniel con sus hijos fue prácticamente a distancia. Él hacía esfuerzos constantes, tanto de tiempo como de dinero, para poder ir lo más que pudiera a Alaska a visitarlos, y también teniendo en cuenta cuando la madre, o sea, Elizabeth, se lo permitía. Pero a pesar de los miles de kilómetros de separación, Daniel nunca perdió el contacto con sus hijos. Les enviaba regalos y mantenía una presencia activa en sus vidas de la manera en que las restricciones legales y Elizabeth se lo permitían. Y así pasaron unos cuantos años. Los hijos mayores ya eran mayores de edad y eligieron, sin tener que pedir permiso a su madre, ya como reavivar esa conexión que habían tenido con su padre, pero quedaba Sierra, la más chiquita, que para ese entonces tenía como unos 15 años. Daniel adoraba profundamente a sus 3 hijos y siempre procuraba ser un padre presente, pero la conexión entre él y Sierra, la menor, era especial. Al ser la más pequeña, ella era la luz de sus ojos. Daniel volcó gran parte de su energía emocional en protegerla y consentirla. Y además de todo, compartían una sensibilidad artística similar. Daniel era artista y Sierra heredó ese amor por el arte, lo que creó un lenguaje propio entre ambos desde que ella era muy pequeñita. El divorcio todavía continuaba y para finales del 2020, cuando estábamos en un punto crítico con ya sabes qué, lo que empieza con corona y termina con virus, es que esta palabra, he escuchado mucho que esta palabra no le gusta a YouTube y no sé por qué, pero bueno, por si acaso. Y bueno, pues en este punto de 2020 la situación llegó a los tribunales de manera dramática. En este tiempo la mayoría de las audiencias y los juicios y todo esto se hacían por Zoom, como por videollamada, por el tema de la cuarentena. Sierra, que como te digo, para este entonces tenía unos 15 años, tuvo una crisis emocional frente al juez. Lloró y suplicó desesperadamente porque ella no quería vivir con su mamá, ella quería vivir con su padre. Que bueno, para todo esto, algo que no te dije, es que luego de unos años la relación de Elizabeth con este hombre que era compañero de trabajo, que al parecer fue el tercero en discordia, terminó por romperse también. Y bueno, ella volvió con los hijos a Las Vegas. O sea, ya Daniel podía estar mucho más cerca de sus hijos, él estaba súper feliz. Los hijos, bueno, principalmente Sierra, que era la que todavía vivía con su madre porque era la menor de edad, estaba como recuperando ese tiempo perdido con su padre y entonces iba mucho a casa de su padre, incluso cuando no le correspondía. Es decir, a veces Elizabeth permitía que Daniel se llevara a Sierra a su casa, pero cuando ella Sierra tenía que regresar, ella muchas veces se escapaba porque quería volver a casa del papá. O sea, ella quería vivir con su papá y en esta audiencia por Zoom, por videoconferencia, ella le suplicó al juez que por favor ella quería vivir con su papá. Y bueno, pues Elizabeth decía que no, Daniel obviamente decía que sí, y al final el juez, velando por lo más importante que era la niña, decidió que sí, que ok, que no le iba a dar la custodia como tal a Daniel, que la custodia iba a ser compartida, pero que la niña iba a vivir con Daniel.
Para la ley, los dos tenían los mismos derechos, pero la niña iba a estar viviendo con Daniel. Y bueno, pues a Elizabeth no le quedó más nada que aceptar esto y Sierra se mudó con su papá. Daniel recibió a su hija con los brazos abiertos, pensando que finalmente le daría la estabilidad y la paz que tanto ella necesitaba. Porque una de las cosas por las que Sierra no quería vivir con su mamá era porque ella decía que su mamá era extremadamente controladora, que tenía como distancia, era distante emocionalmente, que siempre la estaba regañando, que no la dejaba hacer absolutamente nada. Tú sabes, una adolescente de 15 años que yo creo que la mayoría hemos pasado por esa etapa. Y ella pensaba que con Daniel iba a ser todo lo contrario, porque es verdad que Daniel era un padre muy moderno. Además, Daniel, ¿sabes? Era un hombre joven, igual que Elizabeth, pero sus caracteres eran diferentes. Y pues nada, como él era artista y además hasta creaba contenido para las redes sociales, porque sí, él subía sus videos de rutinas de gimnasio, de incluso mantenía a sus seguidores actualizados con todo cómo iba el proceso de divorcio y cosas así. Él era como mucho más relajado y además siempre había tratado de consentir mucho, mucho, mucho a sus hijos porque prácticamente no los podía ver y cuando estaba con ellos quería darles el mundo. Y pues bueno, Sierra dijo, me voy con mi papá y la vida va a ser fantástica. Y bueno, para ese entonces, voy como muy regada, pero espero que se entienda. Durante todos estos años, antes de que, bueno, Sierra volviera con su papá y todo lo que te estoy contando ahora, como te digo, Elizabeth se casó con este hombre y vivían en Alaska, estaban muy bien. Y Daniel, por su parte, también comenzó una relación con una mujer y también se casaron. Esta relación, o sea, este matrimonio terminó igual en divorcio, pero nada que ver cómo fue con el divorcio con Elizabeth. Ellos terminaron en muy buenos términos, de hecho todavía tenían hasta cuentas de banco en común de cosas que habían comprado juntos y tenían que seguir pagando juntos y ellos se llevaban súper bien, eran como amigos. No tengo muy claro, o sea, no ahondé mucho en la relación de él con esta muchacha porque no creo que tenga mucho que ver, pero bueno, sí quería comentarlo como para que vean que en este punto él había rehecho su vida, estaba bien, estaba con un buen trabajo. Por su parte, además del trabajo, también estaba con el tema del arte y la música, hacía ejercicios, estaba como en su mejor momento y bueno, ahora con su hija, pues más todavía, ¿no? Cuando Sierra finalmente se mudó con Daniel a finales de 2020, lo que empezó como un rescate lleno de esperanza rápidamente se transformó en un campo de batalla. Daniel recibió a Sierra con una devoción total. Sierra llegó con secuelas emocionales de todo lo que había vivido con su madre, de también como que el trauma de haber estado primero con su padre, luego con su madre, luego con su padre, su madre, y pues esta batalla legal de muchos años y pues eso ella la había afectado, ella tenía como sus pequeños traumas. Y Daniel por su parte, aunque ella tal vez no lo había percibido de esa manera, era un hombre muy estructurado, muy disciplinado y como que de estas personas que son así, muy cuadrados. A esta hora hago esto, a esta hora hago esto, todos los días me levanto y hago esto, como que su rutina estaba muy marcada y era muy disciplinado, muy limpio, muy ordenado. Era este tipo de hombres solteros que tienen la casa prácticamente más limpia que cualquier mujer, incluyéndome. Así que ella no contaba con eso. Y bueno, tenemos en cuenta que era una adolescente. Todos en ese tiempo fuimos como bastante desordenados, bastante... Es normal. Pero bueno, por este tipo de cosas empezaron a chocar también. Él le ponía reglas, ella no las quería cumplir. Y ya la gota que derramó el vaso fue que Sierra comenzó a salir con un muchacho. Recordemos, ella tenía ya para ese entonces 16 años. Comenzó a salir con un muchacho de 18 años llamado Aaron Guerrero, que por si fuera poco no solo era mayor de edad, siendo ella menor, sino que también tenía antecedentes penales y era un muchacho bastante conflictivo y pues lógicamente Daniel no estaba para nada contento con esto. Intentó resolverlo hablando con ella y aparentemente ella lo había entendido, pero luego él descubrió que Sierra y este muchacho Aaron estaban planeando escaparse para vivir juntos en Los Ángeles. Ya en este punto él sí involucró a Elizabeth y creo que por primera vez en años ellos se pusieron de acuerdo en algo que era que esto no podía pasar,
que Sierra tenía que romper inmediatamente con ese muchacho, que no lo podía ver más, y además Daniel le quitó el celular. Sierra, que había idealizado la vida con su padre como la libertad absoluta, comenzó a resentirlo profundamente. En su mente, Daniel dejó de ser su salvador a ser el obstáculo que se interponía entre ella y su gran primer amor. En abril de 2021 pasaron varias cosas. Número uno, que creo que fue lo que desencadenó todo esto, recordemos que estábamos todavía en cuarentena, la ex esposa de Daniel, que te digo que tenían cuentas en común, se dio cuenta de que desde la tarjeta de Daniel habían unos movimientos raros, como que él había extraído creo que $3,000, y eso no era normal, porque el dinero que ellos tenían ahí no era para que lo sacaran y lo usaran, sino era como para las cosas que ellos estaban comprando, o sea, que habían comprado durante su relación y que todavía estaban pagando juntos. Era como un dinero que depositaban ahí, él depositaba una parte, ella depositaba otra y luego el banco les cobraba ese dinero. Pero bueno, de ahí se había sacado $3,000. Y pues ella empezó a llamar a Daniel como para preguntarle por qué, porque eso nunca había pasado y Daniel no le respondía. Entonces, ¿qué es lo que hace esta muchacha? Le escribe a la mamá de Daniel, que tenía una muy buena relación con ella y además era prácticamente la mejor amiga de Daniel. Daniel y su madre eran así, se llevaban súper bien, hablaban todos los días y bueno, cuando ella llama a la mamá de Daniel y le cuenta que había pasado esto, que había intentado contactar con Daniel y él no le respondía y eso no era normal, pues la madre también intenta contactar con Daniel. No puede comunicar con él y entonces después de varios intentos lo que hace es que llama a Sierra y le pregunta ¿qué pasa con tu papá? Sierra empezó a poner como muchísimas excusas, le decía que no, que se está bañando, ahora te llama y no llamaba y luego la abuela volvía a llamar, no, es que se acostó a dormir, se me olvidó decirle que te llamara, pero cuando se levante te voy a llamar. Y así pasaron como 2 días, hasta que ya la abuela no podía más y la llamó y le dijo, mira, yo necesito hablar con tu papá porque si no, voy a imaginarme que algo malo ha pasado o hay algo que no me están contando y voy a llamar a la policía. Y Sierra le dijo, no, no, sí, que se está bañando, cuando saque te llamo. Bueno, en resumen, nunca la llamó. Y esta mujer, antes de llamar a la policía, lo que hace es llamar a una amiga de la familia, que además era la casera de Daniel. O sea, era la persona que le rentaba esa casa a Daniel. Y era muy amiga de la familia. Le explica lo que está pasando, que si por favor, porque además la mamá de Daniel vivía un poco lejos, vivía lejos de la casa, pero esta mujer sí vivía cerca, entonces ella le dijo que si podía pasar por casa de su hijo para ver que todo estaba bien. La mujer le dice que sí, que claro, que no hay problema, y va con una amiga, van juntos a la casa. Cuando llegan a la casa, tocaron a la puerta, nadie contestó, pero bueno, como era su casa, ella era la propietaria, ella por supuesto que tenía llaves extra y bueno, lo que hizo fue entrar a la casa por el garaje. Automáticamente entraron al garaje, salieron corriendo asustadísimas de allá adentro y llamaron a la policía y a la madre de Daniel, porque lo que se encontraron ahí adentro era como, primero había mucho olor a humo, y se encontraron como que había habido un incendio no muy grande, la verdad, como que el incendio se había iniciado y luego apagado solo, había como olor a humo y había un cuerpo que ella no pudo ver bien porque salió corriendo, pero ella estaba segura de que era Daniel. Y ahora vamos para el día de los hechos. El crimen ocurrió el 8 de abril de 2021. Se cree que Sierra y Aaron esperaron a que Daniel estuviera desprevenido o hasta incluso durmiendo para iniciar el ataque. Sí, su propia hija. Daniel recibió más de 70 estocadas, si sabes a lo que me refiero. Los peritos determinaron que el ataque fue frontal y también por la espalda, lo que daba a entender que lo cogieron por sorpresa, uno de frente y otro de espalda, o sea, lo encerraron entre ellos dos y empezaron, ya sabes, uno por delante y otro por detrás. Las heridas se concentraban en áreas vitales, el cuello y el torso. Además de múltiples registros de arma blanca, como te estoy diciendo, la autopsia determinó que Daniel presentaba rasgos de asfixia, lo que indica que los adolescentes se aseguraron de que no pudiera gritar, ni pudiera pedir ayuda, ni que pudiera sobrevivir, digamos que después de las 70, ya tú sabes, hubiera sobrevivido, cosa que me parece completamente imposible, aunque bueno,
casos así puede que haya por ahí, pero ellos, para asegurarse de que él no la contara, una vez que Daniel ya no tenía vida, la casa se convirtió en una escena de limpieza industrial y carnicería. Sí. Ellos fueron a la tienda y compraron una sierra y productos de limpieza y cosas así, porque su idea era cortarlo, ya sabes. Entonces lo que hicieron fue que llevaron el cuerpo hasta el garaje, porque era como así un espacio de la casa en el que no había alfombras y cosas así, que luego va a ser como mucho más complicado de limpiar. Lo llevaron hasta el garaje y empezaron pues a lo que ellos pretendían, pero al final no pudieron. O sea, sí picaron algunas partes. Es muy difícil hablar de estas cosas, es muy difícil. Picaron algunas partes, pero como que no pudieron ir mucho más allá porque no sabían. Para este tipo de cosas pues hay que tener precisión. Es muy difícil. Eh, entonces pues la sierra se trababa y cosas así, y al final, en su desesperación, lo que hicieron fue prender fuego. Prender fuego y huir. Antes de huir se llevaron sus tarjetas, dinero en efectivo que encontraron, y prendieron fuego y se llevaron el coche. ¿Qué pasa? Que este fuego, al parecer, como había sido en un lugar bien cerrado, que era el garaje, tal vez por la falta de oxígeno se apagó solo. Ellos pretendían que eso explotara, pero realmente cuando ellos se fueron el fuego se apagó. Y por eso cuando llegó la casera solo encontró que había como olor a humo, y sí, el cuerpo tenía algunos rasgos de quemadura, pero no se había calcinado. O sea, pudieron encontrar las pruebas, pudieron encontrar ADN, pudieron encontrar absolutamente todo, que lógicamente culpaba a Sierra y a este muchacho. Inicialmente, antes de que todas estas pruebas salieran a la luz, pues todo el mundo estaba preocupado por Sierra, porque no encontraban a Sierra, que era la persona que vivía con Daniel, que además era una niña, era menor de edad, y pues pensaban que a lo mejor a ella le había pasado algo, que se la habían llevado, o sabrá Dios. Pero bueno, estas preocupaciones duraron bien poco, porque rápidamente se ataron los cabos y se descubrió que era ella. Además de que empezó a usar las tarjetas de su padre, y todo esto va dejando huella por todas las gasolineras y por todos los lugares a los que tú pases. Y bueno, en este punto Sierra y Aaron comenzaron una escapada romántica de 4 días que mezcló la adrenalina de la libertad con una total desconexión de la realidad. Salieron de Las Vegas y enfilaron hacia el norte por la Interestatal 15. Su objetivo era desaparecer, posiblemente cruzando varios estados para evitar a la policía de Nevada. Fue durante este viaje cuando grabaron algo que luego fue descubierto en el momento en que los detuvieron, y fue algo que dejó a todo el mundo sin palabras, que se usó en el juicio, que está al día de hoy en internet, y que te quedas así como que sin palabras. Ellos grabaron un video en el que se reían, estaban como así acurrucados, dándose amor. En el video decían que habían acabado de, ya sabes, tener relaciones, y que habían hecho algo, jajaja, jijiji. Pero el video inicia con estas frases de parte de Aaron. Día 3 después de haber a alguien. Y ella se empieza a reír. Welcome back to our YouTube channel. After murdering, day 3 after murdering somebody. Whoa! Don't put that on camera. It was worth it. And we had sex a lot today. It was worth it. I got plenty of sex. I was payment for doing it. And no bleeding this time. We got through that. We overcame. Yeah. So yeah. Ellos durante estos días pensaban que estaban haciendo la mayor hazaña de sus vidas y que nadie los iba a encontrar, pero realmente estaban saliendo constantemente en cámaras de seguridad, estaban dejando rastros, como te digo, de las tarjetas.
un desastre, honestamente un desastre. El 13 de abril de 2021 la suerte se les acabó en Salt Lake City, Utah. Hay unos agentes de policía de Utah que, bueno, ya los agentes de todo el país habían sido alertados y tenían las fotos de estos muchachos, los vieron y lógicamente los detuvieron. Al ser capturados no mostraron el pánico que se esperaría de unos adolescentes. Su actitud era desafiante y muy fría. Y bueno, lógicamente los llevaron, los interrogaron. Ni siquiera creo que vale la pena decir todo lo que dijeron en el interrogatorio porque los interrogatorios ni siquiera eran 100% necesarios porque aunque ellos no confesaran, aunque ellos dijeran que no, que eran inocentes, las pruebas son irrefutables. Su ADN está por todos lados, sus huellas están por todos lados, además de que se robaron el carro, además de que se robaron las tarjetas y ese video, o sea, solamente con el video ya es más que suficiente para llevarlos a juicio. En el juicio, la fiscalía tomó la decisión de que Sierra, que para ese entonces, recordemos, tenía 16 años, sería juzgada como adulto. Y menos mal porque muchas veces en estos casos que involucran a menores de edad, las condenas son risibles porque tienen muchas condescendencias con los menores de edad, pero me alegro mucho de que no haya sido el caso porque de verdad que esta chiquita... Ambos fueron por desvivimiento con arma mortal, conspiración para cometer un desvivimiento, incendio provocado, robo y uso fraudulento de tarjetas de crédito. Aaron Guerrero, al ser mayor de edad, calificaba para la pena capital. Sin embargo, la propia familia de Daniel dijo que no querían alargar más este proceso porque bueno, cuando se trata de pena capital es un proceso mucho más largo. Ellos no querían alargar este proceso, simplemente que los condenaran para ya cerrar este capítulo. Y pues gracias a eso él se salvó de que fueran a condenarlo, que muy probablemente sí lo hubieran condenado. En octubre de 2022, el juez fue implacable al dictar sentencia, calificando el crimen como uno de los más atroces que había visto. Tanto Sierra como Aaron fueron condenados a cadena perpetua, con posibilidad de pedir libertad condicional luego de cumplir 22 años de prisión. Esto porque mucha gente se confunde y piensa que le van a dar no. Esto lo que significa es que pueden ellos solicitar que les den libertad condicional, pero que se las den es otra cosa. Habría que ver según su comportamiento en la cárcel durante todos estos años. Y bueno, ya para ese entonces ellos tendrían como 40 años. Entonces podrían solicitarla y ya se la darán o no. Pero bueno, mientras tanto es cadena perpetua. Lo que pasa es que tienen posibilidad de pedir esa libertad condicional tras 22 años de cumplir la condena. Durante la sentencia, los familiares de Daniel expresaron su inmenso dolor. Fue un momento devastador ver a la madre de Daniel enfrentarse a su propia nieta que le había arrebatado a su hijo. Hoy, mientras Sierra y Aaron cumplen sus condenas en celdas separadas, queda el vacío de una familia rota y la pregunta que estremece a cualquier padre. ¿En qué momento el amor se transforma en una obsesión tan oscura como para silenciar a quien más te quiere en la vida? El video de sus risas tras el crimen quedará para siempre como la prueba de una frialdad que la justicia logró castigar, pero que ninguna sentencia podrá reparar. Daniel luchó hasta el último momento por su familia. Y aunque su voz fue apagada aquella tarde de abril, su historia nos obliga a mirar de frente las señales que a veces no queremos ver. Porque al final, en este caso, el final feliz que buscaban los adolescentes se convirtió en una cadena perpetua. Y el hogar que Daniel intentó construir en el escenario de una tragedia que Las Vegas jamás podrá olvidar. Y bueno, este fue el caso de Daniel y Sierra. Es uno de estos casos que te hace cuestionarte si la gente mala se hace o ya nace siendo mala. Porque yo sé que la adolescencia, todos hemos pasado por ahí, es una etapa muy dura en la que muchas veces uno odia a sus padres porque no te dejan hacer lo que tú quieres hacer, pero ya de ahí es que no me lo puedo ni imaginar. No me lo puedo ni imaginar y no me puedo imaginar el momento en el que Daniel, si en algún momento pasó, que tal vez eso nunca lo sabremos, se dio cuenta de que era su hija quien le estaba haciendo eso. Imagínate sentir un golpe y cuando miras para atrás, porque tu instinto sí lo hace, ver a tu hija. Muy fuerte, muy triste.
A veces te juro que pienso que la mejor solución es cavar un hoyo en la tierra y quedarnos cada uno en un hoyo. Es la única forma que tenemos de estar a salvo porque no hay otra explicación. Pero bueno, nada, somos seres humanos, somos seres sociales y de cierta manera pienso que ya nuestro destino está escrito, aunque muchas veces sean historias que no tienen ningún tipo de sentido. Cuéntame qué te pareció, espero que lo hayas entendido todo. Sé que estuve como un poco yendo y viniendo con la línea de tiempo, pero realmente me costó mucho trabajo escribir este guión en, yo creo que 1 hora, todo el guión, toda la investigación, porque no he tenido tiempo, pero no quería dejar esta semana sin subir algún videito, así que tal vez, no creo, pero tal vez algunas de las informaciones que te di puede que hayan estado un poquito tergiversadas, porque no hice una investigación tan amplia como suelo hacer normalmente. Pero bueno, fue lo que pude hacer. Espero que te haya entretenido, espero que te haya dejado una enseñanza como siempre. Gracias por acompañarme. Te quiero.